Buenas tardes, mi nombre es Dixon Díaz, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad, en la Cátedra de Derecho Civil Bienes, nos toca hablar del punto del patrimonio. El patrimonio, como bien podemos conocer, y es todos los artículos o todos los pasivos y activos que nosotros podemos tener como ciudadanos o como personas. Pues entre cuentas bancarias, entre ahorros, casas, propiedades, todo este sistema que nos pertenece, que bien sea por forma lícita lo obtenemos, muchos que también lo obtienen por forma ilícita, pero aquí estamos hablando de la forma lícita, donde tenemos varios tipos de patrimonio, porque no solamente existe un solo tipo de patrimonio, tenemos varios tipos de patrimonio, los dividimos en varias ramas, lo podemos decir así, y nos toca en esta oportunidad, por ejemplo, hablar del patrimonio autónomo de administración. Cuando hablamos de patrimonio autónomo de administración, es porque no es directamente de la persona, o sea, no tiene esa autonomía, se rige bajo una administración. En el caso de las personas jurídicas en el sentido, por ejemplo, un establecimiento comercial que ya pasa a ser una persona jurídica, se rige bajo una administración y nosotros mantenemos un patrimonio que, ¿cuál es el patrimonio de la persona? Las acciones que tiene en esa compañía. ¿Reflejados en qué? En las propiedades que pueda adquirir esa compañía. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de patrimonio autónomo o de administración. También nosotros tenemos un patrimonio especial. Cuando hablamos de este patrimonio especial, nos estamos refiriendo a casos muy concretos especialmente. Por ejemplo, eh, tenemos un patrimonio que no lo podemos tocar, pero lo administramos nosotros como personas, pero entra en lo que es nuestro patrimonio. La herencia dejada a un hijo bajo ciertas condiciones, condiciones que no puedes movilizar el dinero, no puedes vender una casa, no puedes vender un bien o una propiedad hasta que ese niño tenga una mayoría de edad y todo eso se refleja en lo que es el patrimonio especial. Cuando tenemos el patrimonio separado, tenemos que tener en cuenta que este lo desglosamos en tres sectores. Tenemos la herencia aceptada, tenemos el hogar formalmente constituido y tenemos el patrimonio fallido. Cuando nosotros hablamos de la herencia aceptada, cuando nosotros tenemos un patrimonio por intermedio de herencia, no es cuestionable a una repartición, por ejemplo, en el caso de una repartición conyugal, no entra en una partición de bienes de origen patrimonial, de matrimonial, perdón, como lo hace el patrimonio, ¿verdad? Separado por el hogar formalmente constituido. ¿Qué puede pasar? Yo tengo mi patrimonio, pero yo quiero eh, identificar o establecer cuál es mi patrimonio antes de contraer un matrimonio o formar un hogar, de modo de que este patrimonio que yo tengo antes de yo casarme no está contemplado el día de mañana en una repartición, ¿verdad? Cuando hablamos de un patrimonio fallido, son esos patrimonios de herencia. Volvemos al caso muy particular eh, de una partición matrimonial. Los patrimonios cuando se otorgan de herencia no pueden ser repartidos, ya que ese patrimonio que usted obtuvo es simplemente, no fue simplemente de su trabajo, mientras los otros han sido de su trabajo, de su progreso, de todas esas cosas. Cuando venimos a un patrimonio colectivo, ¿qué no quiere decir un patrimonio colectivo? Donde nosotros no solamente estamos como personas, pueden estar varias personas. Ponemos el caso nuevamente del matrimonio. Ya el patrimonio ya es colectivo porque es entre tu esposa y tu persona.
Entonces ya tú no dependes solo, o sea, la mitad de tu patrimonio pertenece a tu esposa. Cuando tienes los hijos, también tienes que dividirlo hacia los hijos. Cuando tenemos patrimonio neto y bruto. Aquí nosotros nos saltamos un poco en la lámina y colocamos esto, porque primero nos tenemos un patrimonio neto y tenemos un patrimonio bruto. ¿Qué no quiere decir esto? Es todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Tantos acciones, propiedades, inmuebles, muebles, acciones en compañía establecida, en empresas, en propiedades, en oro, en dinero, en efectivo, todo eso. Cuando hablamos de bruto, pero cuando hablamos de neto, tenemos que descontar o tenemos que este, contabilizar lo que nosotros podamos tener. Ah, yo tengo una casa valorada en 100 millones de bolívares, pero debo 50 millones de bolívares, entonces mi patrimonio no es 100 millones de bolívares, es 50 millones de bolívares, porque 50 yo lo estoy debiendo. Cuando nos vamos a los elementos contables, cuando vienen los elementos contables, son todos los que establece entre el neto y el bruto que nos va a dar el resultado. Por eso decimos que es nuestro patrimonio contable, que es totalmente diferente a lo que realmente nosotros poseemos. Cuando nos toca hablar ahora, pasando a un siguiente punto, patrimonio y sociedades mercantiles o fondos de comercio, como nosotros conocemos. Cuando nosotros vamos al abasto, vamos al supermercado, vemos que dice Abasto Venezuela, por ejemplo. Eso es una sociedad mercantil, porque está creada por socios, donde aportan cierto capital para obtener ganancias, para aumentar lo que es un patrimonio. Y eso lo vemos aquí en las sociedades mercantiles. ¿Qué pasa con los fondos de comercio? Los activos que aportan unos socios a fin de hacer una negociación comercial. Existen dos tipos, o las más comunes o las más frecuentes, porque tenemos varias. Hablamos de compañía anónima. Una compañía anónima siempre va a estar destinado a un capital con el que tú vas a laborar, con lo que tú vas a prestar el servicio que estás prestando. ¿Qué es lo que pasa? La responsabilidad de los socios o de los accionistas pueden estar reflejados hasta en el propio patrimonio que ellos tengan. ¿Me explico? Si la compañía anónima compra X cantidad de productos por encima del capital suscrito y pagado por la compañía anónima, es válido hasta un porcentaje de el 100% del capital aportado, porque es respondido por el patrimonio de los accionistas. Cuando nos vamos a la sociedad de responsabilidad limitada, ahí no pasa eso, ahí está resguardado el patrimonio de los accionistas, porque la empresa que comercialice con otra firma comercial de responsabilidad limitada o SRL, como muy bien muchos las puedan conocer, únicamente va a responder por la cantidad que está. Si es una empresa y que de paso está limitada, en la actualidad creo que es hasta 2 millones de bolívares, 2.000 bolívares fuertes, tenemos que cualquier empresa, cualquier institución no puede contratar o hacer negociaciones por más de encima de ese monto, porque si esa empresa llega a cerrar, no puede responder, no puede responder, porque no tiene, está limitada a lo que es ese capital. En cambio que las compañías anónimas sí están a eso. Aparte de eso, bueno, otras que no tenemos aquí, está también como las firmas personales, tenemos las sociedades anónimas, tenemos los consorcios, que ya son sociedades mercantiles mucho más de envergadura, grandes empresas que puedan existir. Ese es todo.
Espero que les sirva de ayuda mi exposición. Gracias.